La ruta canaria se cobra 3 nuevas víctimas mortales. Una de las 150 personas trasladadas esta mañana hasta la isla del Hierro llegó sin vida después del rescate en el mar. También fueron localizados 2 fallecidos flotando en el mar cerca de Lanzarote, a donde han llegado hoy más de 220 personas. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. El repunte migratorio con el que hemos iniciado este noviembre no para, y los recursos de atención, tanto en el Hierro como en Lanzarote, Sara Duarte, vuelven a estar, Sara, saturados. Los servicios de atención migratoria en Lanzarote se tensionan debido a la recepción de más de 1.500 personas en estos primeros 5 días de noviembre, en el que además ya se han registrado 8 fallecidos. Hoy se localizaban 2 cuerpos sin vida flotando en el mar cerca de Lanzarote, en una ruta migratoria que también se ha saldado con otra vida en el Hierro. Y en el Hierro enseguida estamos en directo, donde se ha sobrepasado con creces su límite alojativo. En Valencia, 211 sigue siendo la cifra actualizada a estas horas de fallecidos. Con el grupo de emergencias de bomberos enviado por el gobierno canario siguen nuestros compañeros. Gema Badilla, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Paco Luis? Pues sí, durante la noche y también durante la mañana han trabajado todos esos efectivos que ha enviado hasta Valencia el gobierno de Canarias, achicando aguas de garajes y de sótanos, aunque nos contaban que muchas de las alcantarillas están saturadas y ya no dan abasto. Los vecinos de estas localidades afectadas siguen resignadas y se preguntan si se pudo haber actuado antes. Salvaron a una bebé, a una mujer dentro de un coche al 4.º día. ¿Cuántos hay esperando? Cuando la salvaron a ella, que a lo mejor al día siguiente o esa misma tarde murió por no haber efectivos para poder sacarla. El Gobierno aprueba la declaración de zona catastrófica y el primer paquete de ayudas al dato con 10.600 millones de euros. Lo ha anunciado un Sánchez que descarta por ahora declarar el estado de emergencia. Dice que por eficacia y respeto institucional al Gobierno de Masón. Y 2 puntos más que son actualidad. Londres, Estados Unidos. En Londres, Alicia Suárez, hoy arranca la World Travel Market con Canarias presente. Con 4 millones de turistas solo entre enero y agosto, el británico se ha convertido en el principal mercado emisor del archipiélago. Acude a esta World Travel Market con el objetivo de seguir afianzando la recepción de un turismo que solo en 2023 ha dejado 6.657 millones de euros. Y al otro lado, los norteamericanos ya están votando al otro lado del Atlántico. Nicolás Castellano, ¿a qué hora, Nico, vamos a saber quién será el próximo inquilina, quién sabe, de la Casa Blanca? ¿Qué tal, Paco Luis? Pues va a ser muy difícil que lo sepamos esta misma noche, digamos, en la noche electoral. Hay algunos estados que tienen resultados muy claros, como este de Miami, Florida, donde, por cierto, Donald Trump va a esperar esos resultados y donde ha reservado 2 hoteles para la noche electoral. Lo cierto es que los 7 estados clave es incertidumbre y quizás algunos expertos apuntan, podríamos esperar hasta días a saber el resultado y ganador de las elecciones americanas. La ruta migratoria entre África y Canarias se cobra 3 nuevas víctimas mortales. Una en el Hierro, 2 en Lanzarote, 2 islas donde el repunte migratorio, Sara Duarte, empezamos ahí, en Arrecife, comienza a generar problemas, Sara, de espacio en los recursos de acogida. Así es, y a esa situación se le suma el drama humanitario. Esta mañana un pesquero localizaba 2 cuerpos sin vida flotando en el mar. Estos 2 varones ya se encuentran en este muelle junto a la policía judicial. También esta mañana Salvamento Marítimo rescató a 222 personas que iban a bordo de 4 embarcaciones. Personas que en un principio iban a ser trasladadas a Fuerteventura precisamente por la tensión en los servicios que sufre esta isla, pero finalmente se optó por Lanzarote, por la isla más cercana, por el estado de salud de algunos de sus ocupantes. Y esta situación continúa porque ahora mismo hay 2 barcos de salvamento marítimo en alta mar realizando otra búsqueda. Una situación, un repunte migratorio que comenzó este fin de semana. En estos primeros 5 días de noviembre, Lanzarote ya registra 8 personas fallecidas y la recepción de más de 1.500 personas. Esto ha llevado a tensionar en los servicios disponibles. Nuestros servicios están tensionados, el decreto de emergencia social está firmado y nuestras infraestructuras están sobredimensionadas y sobresaturadas. Desde la instalación de estas carpas en el muelle de Puerto Naos no se habían utilizado. Anoche durmieron aquí unas 200 personas. Al estar el CATE de Fuerteventura en estos momentos vacío, pues se han derivado personas directamente por medio de la Policía Nacional al CATE de Fuerteventura y hoy
Todas las personas que están ahora mismo en la carpa, 250, irán al CATE de Gran Canaria. Traslados y refuerzos. Salvamento Marítimo tiene en la isla hasta 5 embarcaciones y la Policía Nacional se ha reforzado. Muchísimos de los policías que ustedes están viendo vienen de Las Palmas. Pero aún así no se garantiza el respeto de los derechos fundamentales ni con ellos. La situación es bastante desesperada, bastante límite, totalmente colapso, pues es difícil, o se hace difícil garantizar los derechos fundamentales de estos menores. Ante la llegada de más personas de las que los servicios son capaces de atender, las autoridades locales no piden, exigen. Que haya un cambio y podamos distribuir estos menores de forma equitativa. Una isla en donde, según las previsiones, va a continuar este repunte migratorio. Nos confirman que en este CATE de San Andrés se encuentran acogidas cerca de 500 personas y en el antiguo monasterio de la Frontera más de 200. Problemas de espacio. Sin embargo, el presidente del Cabildo Reño ha querido ser algo más prudente. Hoy, además, rescate de 130 personas y un nuevo fallecido. Ya se elevan a 32 las víctimas mortales durante este año en la ruta migratoria entre África y el Hierro. Última cosa, en el Hospital Insular, Sanidad nos confirma que permanecen ingresadas 13 personas de origen subsahariano. Posiblemente en un par de días esa gente esté fuera de la isla. Por lo tanto, hay que ser positivo en el sentido de que la gente está trabajando bien, la Policía Nacional está identificando de manera continuada y por ahora tenemos espacio suficiente para atender a la gente. Pues las ONGs calculan que en esas pateras llegan en torno a un 10% de menores y por eso Canarias sigue buscando soluciones a los casi más de 6.000 niñas y niños no acompañados que ya están aquí. Hoy el presidente Fernando Clavijo se ha reunido con 2 organizaciones que trabajan directamente con menores. Marta Rodríguez, ¿qué ha salido de ese encuentro? Han sido, Paco, reuniones con Save the Children y con UNICEF en las que hemos conocido el trabajo que se desarrolla con estos niños y niñas, muchos de ellos, por cierto, que requieren una atención psicológica necesaria para abordar las situaciones que han vivido y, sobre todo, necesitan un tratamiento individualizado, personalizado, para conocer cuál ha sido el camino que les ha llevado hasta aquí e incluso las experiencias que han vivido a bordo de esas embarcaciones. Estas ONGs convienen con el Gobierno, coinciden con ellos en que es necesaria una colaboración entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para que esta no sea una situación asumida en exclusiva por la nuestra, por Canarias. Y desde UNICEF se ha aprovechado además esta visita para asistir in situ, para ver cómo se trabaja en los centros de menores, uno en Tenerife y otro en la Isla del Hierro. A través de una entrevista específica con los menores que nos permite identificar si existen vulnerabilidades específicas, cuál es su situación, hacia dónde, cuál es el proyecto migratorio de cada uno de esos menores para determinar cuál es su interés superior, es decir, cuál es la mejor solución para ese niño concreto. En qué podemos mejorar, en qué podemos detectar casos de que se hayan producido casos de violencia sexual durante el tránsito, qué otras cuestiones aparte de, por ejemplo, el ser maliense, el que puedan ser objeto de protección internacional. No creo que haya en estos momentos voluntad política para poder resolver el problema. Y ya hay acuerdo para actualizar el baremo de los turnos de oficio. El Gobierno canario y los 4 colegios de abogados canarios han firmado un convenio para incrementar los precios que cobran estos profesionales, tarifa que no se actualizaba desde 2019. Se hará de manera progresiva hasta 2027, comenzando con un aumento del 15% desde enero. También se va a negociar para mejorar el sistema y adelantar el pago a los abogados de extranjería cuyo trabajo se ha desbordado. Es una subida superior a la que han tenido los propios funcionarios de la Administración, pero es justa, es un trabajo que realizan durante todos los días y en Canarias son bastantes los abogados que se dedican a el turno, está el turno de oficio y luego el turno especial de extranjería. Y lo que hemos querido es reconocer que es justo hacerlo y que puedan desempeñar por tanto la tutela judicial efectiva. Pues hoy hemos conocido que un hombre que admitió haber guiado un cayuco desde Senegal hasta Canarias ha sido condenado a 2 años de cárcel. Hay acuerdo entre las partes, por lo que la Fiscalía rebajó su petición de prisión inicial. Varias ONGs denuncian, históricamente lo hacen, que se condene a los supuestos patrones que muchas veces son simplemente pescadores con nociones de navegación que utilizan las mafias.
Bueno, más cosas porque en el Parlamento, como saben, Parlamento Canario, siguen desfilando los miembros del Gobierno canario para explicar con detalle sus partidas del presupuesto, proyecto presupuestario para el año que viene. Hoy turno de la Consejería de Hacienda, también del vicepresidente y consejero de Economía. La prioridad que se le ha dado al gasto social, sanidad, educación, bienestar social y vivienda, de manera que de cada 10 euros del presupuesto, 7,2 se van a estas áreas. El Gobierno en su conjunto y la Consejería en particular ha llevado a cabo un proyecto de presupuesto con un objetivo sumamente claro, particularmente para la economía canaria: sembrar certidumbre. Pues hablando de economía, esta que van a ver es la cifra de parados del mes de octubre aquí en Canarias. Algo menos de 160.000 desempleados. Sube un 0,5% en el último mes. Sin embargo, el dato interanual, Óscar Herrera, sigue siendo, Óscar, un dato bueno. Como bien dices, Paco, el número de parados en Canarias en el mes de octubre se mantiene por debajo de esa barrera de los 160.000. Es un descenso, un aumento de apenas medio punto en el último mes. En cambio, si miramos en el dato interanual, es un descenso del 8%. Los sindicatos insisten en que, pese a ello, la gran asignatura pendiente del mercado laboral es la precariedad y la temporalidad. Para nosotros, siempre que aumenta el paro, nos aleja de nuestro objetivo, que es el pleno empleo. Porque venimos denunciando desde hace bastante tiempo esa mala calidad del empleo aquí en Canarias, bajos salarios, una sobrecarga del trabajo, jornadas maratonianas. Y otro de los datos que nos preocupa es el incremento de la temporalidad en los nuevos contratos que se realizan. En torno al 56% de los nuevos contratos son contratos temporales, y esto es una tendencia que venimos viendo que va al alza. Pese a todo ello, la economía canaria sigue creando empleo, lo ha hecho en el mes de octubre. El número de afiliados a la Seguridad Social vuelve a batir un nuevo récord histórico con casi 930.000 cotizantes. Es un incremento del 1,6% en el último mes y del 3,7% en el último año. Los empresarios recuerdan que parte de este comportamiento es achacable a que ya ha arrancado la temporada alta turística. ¿Cómo crece la afiliación? O sea, los empleos crecen en más de 14.000 nuevos empleos en Canarias, ¿no? ¿Qué recoge ese crecimiento del empleo? Básicamente educación, más de 7.000, y hostelería en gran medida. Hay otros sectores públicos que también crecen. A nivel nacional, hostelería baja. ¿Qué recogemos nosotros? Que iniciamos nuestro proceso de temporada alta de turismo. ¿Cómo es posible que en este mes de octubre haya subido el número de desempleados y a la vez haya subido el número de cotizantes a la Seguridad Social? La respuesta está aquí. De los 878 nuevos desempleados del mes de octubre, el 70% estaban sin empleo anterior. Por tanto, en el mes de septiembre no estaban registrados en las oficinas del paro. La mayoría de ellos son jóvenes, por eso en los que tienen menos de 25 años ha aumentado en ese mes un 11%. Por ejemplo, de hecho, en los mayores de 45 años en octubre descendió. Y esa palabra, expectativas, cuando la economía canaria va bien, cuando hay esperanza, más personas se apuntan a las oficinas del empleo. El Gobierno de Canarias insiste en que en los últimos meses el comportamiento del mercado laboral en las islas está siendo mejor que la media del Estado. Nos situamos como la cuarta comunidad autónoma en cuanto a la variación interanual. Con respecto al año anterior, tenemos 13.672 desempleados menos. Seguimos muy por encima también de la media nacional, tanto en autónomos como en afiliados. Afiliados, recordar eso, que es un récord histórico y que nunca ha habido tanta persona afiliada a la Seguridad Social como en este momento en Canarias. En estos datos del paro registrado, Paco, no aparece la tasa de paro, que sigue siendo el gran talón de Aquiles del mercado laboral. A ver si Canarias en los próximos meses consigue abandonar el vagón de cola. Ojalá que sí, será un muy buen dato económico. Gracias, Óscar, por este análisis. Cambiamos de tercio, nos vamos hasta Valencia, porque las imágenes captadas por los satélites nos ayudan a comprender, lo van a ver, la magnitud de la Dana allí en esa región. Estas que ven son imágenes de la NASA y del sistema Copernicus. Los datos de estos satélites europeos estiman que más de 53.000 hectáreas sufrieron los efectos de las riadas el pasado martes. Un área que comprende más de 75.000 viviendas en las que viven cerca de 200.000 personas. Una de cada 4 carreteras ha quedado anegada.
Bueno, pues en toda esa zona que han visto a vista de satélite siguen trabajando. La cifra de fallecidos, por cierto, no ha cambiado, sigue siendo 211. Gema Padilla, aunque Gema se sigue buscando desaparecidos, sobre todo en garajes y subterráneos. Gema, durante esta mañana has seguido tú visitando las zonas afectadas ahí con los equipos del contingente que Canarias ha enviado a la zona para ayudar a Valencia. Realizar esas labores que les piden, sobre todo la de achicar aguas en garajes y en... Bueno, disculpen, tenemos un problema con esa conexión, con la cobertura en esa zona cero donde está trabajando, como decimos desde ayer, el contingente 70 hombres y mujeres que ha desplazado Canarias para ayudar a esa petición de ayuda lanzada por Valencia. Una zona donde se sigue sobre todo intentando recuperar las carreteras del vecindario para permitir que los vehículos puedan avanzar y de paso limpiar calles y también bajos y garajes. Recorremos distintas zonas de Valencia que están anegadas. Una semana después de la tragedia, 69 municipios continúan bajo el lodo y los vecinos insisten. Faltan medios y herramientas que ayuden a paliar las consecuencias de esta catástrofe. Aquí en Massanassa, uno de los municipios más afectados del sur de Valencia, esta es la imagen que nos encontramos en muchas de sus calles, la de centenares de coches amontonados y en este estado completamente destrozados. Salvaron a una bebé, a una mujer dentro de un coche, al cuarto día. Esa mujer pudo salvarse. ¿Cuántos hay esperando que a lo mejor al día siguiente o esa misma tarde murió por no haber efectivos para poder sacarla? El lodo a lo mejor está enterrado 3 metros, 4 metros para abajo y tú no ves lo que hay debajo. Tú no sabes si estás pisando un coche, una persona, no lo sabes. Vamos caminando por este polígono comercial de Massanassa y nos encontramos con esto, una guagua completamente abandonada. Además, podemos entrar porque sus puertas están abiertas y su interior pues está en estas condiciones, todo lleno de barro, de lodo, el suelo, incluso los asientos y además en su interior hay un olor bastante desagradable. Ya por fin han movilizado ejército, han movilizado más unidades de otras comunidades autónomas, pero es que vienen muy tarde. Son los voluntarios los que están llevando las botellas de agua, las que están llevando las cosas. Centenares de pueblos de Valencia a los que les costará meses recuperarse y que piden que no se les olvide. Pues en Letur, en Albacete, han encontrado hoy los restos del segundo fallecido en esa localidad, donde sigue habiendo 3 desaparecidos de manera oficial. Ya son 4 los muertos en Castilla-La Mancha por la Dana. Bueno, pues el Gobierno de España, Silvia Mascareño, acaba de activar un paquete completo de ayudas. Sí, el Consejo de Ministros declara la zona como zona catastrófica y aprueba el primer paquete de ayudas dotado de 10.600 millones de euros. Lo ha anunciado aquí en Moncloa el propio Pedro Sánchez, un Sánchez que ha quitado importancia a la agresión sufrida durante el fin de semana, aunque ha querido diferenciar entre el malestar ciudadano y los grupos de ultras. Un Sánchez que por ahora también descarta declarar el estado de emergencia, dice que por eficacia y respeto institucional al gobierno de Masón, y que ha destacado que las medidas puestas hoy sobre la mesa se inspiran en las aprobadas en la pandemia y también tras el volcán de La Palma. Son 10.600 millones de euros. Esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Es un buen primer paso, un paso ágil y ambicioso, con medidas concretas, realistas, que entran en vigor ya. Miramos ya a Estados Unidos. Los colegios electorales ya han abierto gran parte del país. Los votantes eligen en estos momentos entre demócratas y republicanos en unas elecciones reñidas, como casi siempre en los sondeos norteamericanos. Diego Borbolla, última hora desde Washington. Mañana fría en Washington, D.C., en lo que se espera será un día histórico en la jornada electoral que define el rumbo de este país para elegir al presidente o presidenta número 47 de Estados Unidos de América. Los dos con discursos muy distantes pero muy contundentes que pondrán un sello decisivo a esta jornada electoral que inició desde muy
temprano. Estaremos atentos, por supuesto, también del voto latino, 34.5 millones de electores de este amplio sector que podrán marcar una gran diferencia también en esta contienda. Yo soy Diego Borbolla para Televisión Canaria. Se prevé que serán unas elecciones muy reñidas. Los resultados definitivos pueden tardar hasta 10 días en conocerse, sobre todo por los votos en Pensilvania. Todo indica que es la llave a la Casa Blanca y ahí se han centrado los candidatos en su cierre de campaña. Kamala Harris lo hizo arropada por artistas de la talla de Ricky Martin, Lady Gaga o Katy Perry. As women, to make decisions about our own bodies. We will win because when you know what you stand for, you know what to fight for. Donald Trump, arropado por sus familiares anoche, ha vuelto a insistir en sus mensajes contra la inmigración. I'm calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Si Trump vuelve a la Casa Blanca, se convertiría en el primer presidente norteamericano condenado en un juicio penal y con litigios pendientes, mientras que Kamala Harris, actual vicepresidenta del país, puede hacer historia por ser la primera mujer en presidir Estados Unidos. Hemos estado en Washington, ahora Florida, cuartel general de Trump. Elecciones, Nicolás Castellano, que se pueden decidir por menos de un punto de diferencia. En algunos estados, esos más de 30 millones de votantes latinos van a ser clave, Nico, para decantar la presidencia. Sí, Paco Luis, en colegios electorales como este aquí en el centro de Miami, en el downtown, votan desde las 7 de la mañana hora local más de 240 millones de estadounidenses. Y como dice, el voto latino, unos 36 millones de papeletas de origen latino, sus descendientes son clave en esos estados que estaban describiendo. Pensilvania, Arizona, por ejemplo, ganó Biden en las elecciones hace 4 años por solo 10.000 votos, 1 de cada 3 de origen latino. Por eso aquí, a pesar de ser las elecciones con más mensajes racistas, sobre todo del candidato republicano, muchos analistas ponen el foco en las minorías y especialmente los latinos. Aquí en Miami, aquí en Florida, está clara la victoria de Trump porque son esos latinos cubanos, en teoría muy pro-republicanos, pero en otros estados confían los demócratas que le pueda dar la victoria a Kamala Harris. El voto de los migrantes, de las minorías, pero especialmente de las mujeres, esperan que sea clave en esta cita electoral que se empezará a resolver esta noche, aunque los resultados quizás, Paco, tarden unos días en conocerse. Hoy se inaugura la Feria de Turismo de Londres, la World Travel Market. Es una de las más importantes del mundo porque el británico se ha consolidado como el principal mercado emisor de clientes, de turistas a Canarias y también por el dinero que se dejan en el destino. Es la razón por la que Canarias acude a Londres para afianzar a Lisa Suárez la imagen del archipiélago entre los británicos. Bienvenidos, bienvenidas a este trozo de Canarias en Londres, en la World Travel Market, inaugurada hoy, donde las islas se venden como destino turístico, siguen haciéndolo en un mercado, el británico, que ya se ha convertido en el principal mercado emisor del archipiélago. De hecho, entre enero y agosto han llegado al archipiélago 4 millones de turistas de este país. Pero hay que seguir afianzando ese destino. Vamos a hablar de ello con la consejera de Turismo, con Jessica de León, a la que saludamos ya. Consejera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos hablando de un mercado, el británico, que después de la pandemia ha recuperado con fuerza, ¿no?, esa tendencia a seguir viajando. Bueno, ya lo hizo en el año 22, lo hizo en el año 23 y lo sigue haciendo durante todo el año 24, donde ya acumulamos un 11% más que en el año 23. Así que sí, ha roto todos los esquemas este mercado. Estamos hablando de un mercado también preocupado por la sostenibilidad. Todos los mercados lo están, este también especialmente, y lo que hace Canarias es corresponderle con campañas que les explican bastante bien lo que ahora está sucediendo en Canarias, lo que pedimos a los turistas que lleguen a Canarias, y por eso hemos cambiado la forma de comunicarnos con nuestros mercados, y hay ya campañas que podemos ver en las traseras de este stand diciéndole al turista británico que queremos un turista que respete, un turista que sea sostenible y que consuma local. Consejera, ¿y las previsiones para este cierre de 2024? Está empezando la temporada de invierno, pero queda nada y menos de este año. ¿Cómo son? Bueno, pues todavía para esta temporada de invierno, que nos abre ahora en el mes de noviembre, tenemos programadas aproximadamente un 10% más que el año pasado, y cerraremos el año con muy buenas perspectivas y una facturación cercana, si no superior, a los 24.000 millones de euros facturados en el año 2024. Que además es una cantidad que aumenta, ¿no?, con respecto al año pasado. Aumenta del orden del 20%, mientras que las visitas lo han hecho un 11%. Es decir, la capacidad de gasto se duplica con respecto a las visitas, y yo creo que eso es lo que hay que poner el foco.
Consejera, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy quedaba inaugurada esta World Travel Market a la que Canarias asiste para seguir vendiendo las bondades del destino, pero sobre todo también para batir récord, como decía la consejera, en este caso en facturación. Canarias acude a la feria turística más importante del mundo con un nuevo concepto. Es turista aquel viajero que se muestra responsable con el destino, el que respeta nuestros espacios y consume producto local. Todos los mercados nos están exigiendo, los clientes finales y también los turoperadores nos piden que hagamos esfuerzos en descarbonización, en sostenibilidad y en recursos, en residuos, etcétera. Si hay un turista que valora especialmente el archipiélago, es el británico. El afecto es mutuo porque ellos aprecian el clima y la hospitalidad que encuentran a solo 4 horas de avión en vuelo directo. Hasta el mes de agosto de este año 2024 habían llegado 4 millones de británicos, un 11% más que el año anterior. La estrategia de Canarias es seguir incentivando el gasto en destino antes de que vengan más. Vamos a incrementar un 14% el gasto turístico, eso nos parece que es el dato relevante. La comitiva regional guardó un minuto de silencio por las víctimas de la Dana en Valencia antes de la inauguración del expositor de Canarias. Un stand de Canarias sostenible de 770 metros cuadrados, donde hay espacio, por supuesto, para las 8 islas. Cada una viene pues con objetivos diferentes, algunas afianzar el mercado, otras diversificar la oferta o incluso mejorar la conectividad. El principal objetivo es fortalecer las alianzas que tenemos con este mercado, que es un mercado esencial para la economía y para el turismo en la isla. Tenemos en general una buena conectividad, estamos hablando de que tenemos 22 ciudades, 22 aeropuertos conectados con Tenerife, con 6 compañías aéreas, y el reto de mejorarla es también un reto necesario. Lo que queremos es que la distribución de la riqueza del turismo que tanto aporta a la isla de Fuerteventura, estamos hablando más de 2.000 millones de euros y que prácticamente en la isla se queda más de 650 millones, que eso se redistribuya. Hemos recuperado en torno a 4.000 plazas ya después de la erupción volcánica, lo que nos lleva casi al entorno que teníamos anteriormente. El turista británico busca sol, busca buen clima, busca descansar. En Canarias es un destino maravilloso para eso. Vamos a intentar captar ese turista, sobre todo de larga duración, que está en el sur de Tenerife principalmente, incluso en Gran Canaria, pero el sur de Tenerife principalmente, para que visiten el Hierro. Es nuestro segundo mercado y lo que pretendemos es afianzarlo y distribuirlo a lo largo del año de una manera más sostenible. Se habla de agendas intensas cuando hablamos de ferias de turismo como esta, porque para que se hagan una idea, las más de 150 empresas canarias que están presentes en esta Feria Internacional de Turismo van a tener reuniones con agentes de viajes, con turoperadores para cerrar la temporada de invierno. Los hoteleros y extrahoteleros hablan de buenas cifras para esta temporada que empieza en noviembre. Representantes en este caso de alojamientos como la vivienda vacacional aseguran que están preocupados por la nueva ley que se va a tramitar en el Parlamento. Tenemos muy buenos números turísticos provocados por el mercado británico, principalmente, ya que desde la pandemia los británicos decidieron invertir en experiencias, tener gasto en experiencias, en viajes, en vacaciones. La mejor de las noticias es que el gasto en destino también se está disparando por parte de los británicos en Canarias, y eso es, yo creo que es la mejor de las noticias que podemos tener. El 50% de los turistas internacionales, extranjeros que llegan a Lanzarote proceden del Reino Unido. El reto con el que venimos, sin lugar a dudas, es dirigirnos a un nicho de mercado, a perfiles de turistas con un mayor poder adquisitivo. ASCAF hoy por hoy representa el 40% de todas las camas turísticas de las Islas Canarias, y con este anteproyecto de ley, tal y como se plantea hoy, el 95% de las plazas están en peligro. A los canarios no se les permite participar directamente de la economía que genera el turismo. Tenerife sigue siendo la isla preferida de nuestros turistas más fieles. Hasta agosto de este año, 1.700.000 británicos viajaron a la isla tinerfeña. Lanzarote es el segundo destino canario preferido, con 1 millón de visitas. Gran Canaria y Fuerteventura son la tercera y cuarta opción de los ciudadanos de Reino Unido cuando viajan al archipiélago. Conoce perfectamente Canarias, sabe lo que se va a encontrar, sabe cómo hemos estado a la altura en la pospandemia, sabe cómo hemos reformado nuestros hoteles, nuestras instalaciones. Tiene una conectividad extraordinaria. Y son también los que más gastan durante su estancia.
Cada turista británico desembolsa unos 128 euros de media al día en sus viajes a Canarias. En las 9 noches que pernoctan de media dejan casi 1.400 euros de caja. Canarias espera cerrar el año con más de 8.000 millones de euros facturados, un 23% más que en 2023. La relación calidad-precio para el británico sigue siendo, a pesar del recorrido positivo que estamos haciendo en la subida de precios, sigue siendo muy importante. Canarias espera que 6.300.000 británicos hayan visitado las islas a final de año. Y como siempre, el de Canarias es uno de los stands más concurridos de esta feria. Así está en esta jornada inaugural. Por delante quedan 3 días de World Travel Market, donde vender, entre otras cosas, nuestras bondades gastronómicas. Paco. Alicia Suárez desde Londres, muchas gracias. Seguimos con turismo porque La Gomera, que fue elegida a nivel nacional Destino Excelencia para el turismo activo, hoy ha acogido un encuentro para impulsar esta opción turística. La puedes conocer perfectamente a pie practicando una actividad tan saludable como el senderismo. Muy buena para caminar. También lo puedes hacer en bicicleta. Ya está navegando sobre un kayak. ¡Gracias! Porque además de ser un lugar que por la enorme variedad de sus paisajes, el contraste es maravilloso. Entra muy bien al visitante por los ojos. La Gomera es preciosa. Se presta mucho para practicar lo que se conoce como turismo activo, una apuesta que cada vez coge más fuerza dentro del sector. Lo que estamos tratando es de reunir, como en este caso, a empresas de turismo activo, a otros agentes del sector como agencias de viajes y a las administraciones públicas para tratar entre todos de ordenar el territorio de manera que su uso turístico sea sostenible. Las actividades de turismo activo, el senderismo, por poner un caso, realizado a través de empresas de turismo activo, dan seguridad a la actividad y seguridad y calidad al destino. Es decir, una manera diferente de conocer el territorio para que todo aquel que lo visite ¡Viva La Gomera! Se vaya con muy buen sabor de boca. Un hombre resultaba herido con arma blanca en la tarde de ayer después de una reyerta en esta plaza de la iglesia del Matorral, en Puerto del Rosario, Fuerteventura. Tuvo que ser trasladado de gravedad por un corte de carácter grave. La Policía Nacional dice que fue determinante en su atención, fue determinante en la atención de la víctima, taponando las heridas hasta la llegada de los sanitarios. Detuvo poco después al presunto autor de ese apuñalamiento, gracias a los testigos que lo vieron todo. No bajes la cabeza, levántala, mírame a los ojos como me miraba, sin vergüenza, estafador. Ese es el momento en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil salía de uno de los registros en un edificio de viviendas de la calle Perdomo, barrio de Triana, capital Gran Canaria. La mujer que se dirige al detenido es una de las afectadas por la presunta estafa que está investigando la UCO. Según la víctima, el detenido llevaba más de un año sin pagar el alquiler de todo el edificio. Asegura que no es la única persona afectada y que incluso se le investiga por un presunto fraude fiscal. Bueno, ocurría esta misma mañana. El propietario de una empresa que suministraba combustible a Lanzarote se enfrenta a 16 años de cárcel por presuntamente cometer hasta 4 delitos de fraude a la Agencia Tributaria Canaria. Según el fiscal, entre 2017 y 2021, Petromaro importó, es como se llama la empresa, desde Portugal, grandes cantidades de gasóleo para su distribución en Canarias. A la hora de tributar por ese combustible, la empresa lo hizo como fuel oil, cuando en realidad se trataba de gasóleo con un tipo impositivo mucho más alto. El presunto fraude ocasionó un enriquecimiento de la empresa de más de 2 millones de euros. El acusado niega todas las acusaciones. Usted vende gasoil industrial, pero luego aplica el tipo del fuel óleo, según la propia factura que emiten ustedes. No, vendo como nombre comercial gasoil industrial y el producto es fuel óleo. Ahí voy. Es decir, a pesar de que pone gasoil industrial, en verdad no es gasóleo, es fuel óleo. Le vuelvo a decir, es que gasoil industrial es el nombre comercial de nuestro producto. Hasta 3 barrios en la capital Gran Canaria están renovando sus calles. Ayuntamiento y Cabildo Gran Canario han destinado 1.200.000 euros, Elena Díez, para solucionar esta reclamación vecinal. 33 calles de este barrio de Escaleritas están siendo reasfaltadas durante estos días, pero no es el único barrio en el que se está actuando. También se está haciendo en Triana y en Vegueta. Y de aquí toda esta maquinaria se irá a mejorar las carreteras de los barrios del Lazo y Casablanca 1. Para 2025 el Ayuntamiento de la capital Gran Canaria espera haber reasfaltado cerca de 60 calles. Hemos licitado
el asfaltado de la calle Tomás Morales. Próximamente también será León y Castillo y otros barrios de la ciudad, como puede ser La Minilla, lo que puede ser también el Isla Perdida. Vías que eran en muchas ocasiones impracticables, que generaban charcos, por lo tanto humedades en las viviendas. Bueno, se están corrigiendo de esta manera. Nos encontramos en la Gran Canaria 21, punto donde ya se han empezado con los trabajos de sustitución de los viejos antiguos malecones por barreras que van a garantizar la seguridad de las carreteras de esta isla de Gran Canaria. Se ha comenzado en este punto, principal vía de acceso a Artenara, donde hay un gran número de ellos, tras un accidente donde perdieron la vida 4 personas. En el año 2020 se ha convertido en algo prioritario para la localidad. En el primer lote se cambiarán a lo largo de 150 kilómetros. Hablamos de un proyecto que supone para el Cabildo de Gran Canaria una inversión de 32 millones de euros y que tiene un plazo de ejecución de 5 años. Sustituir por las biondas homologadas y con recalces que estamos haciendo de piedra de cantería, que les va a dar más ancho a la carretera, mejor sensación de seguridad. Ya digo, con un contrato de 32 millones de euros y 5 años de trabajo para acabar con todos los malecones de las carreteras de la isla de Gran Canaria. Trabajadores del Servicio de Urgencias del Universitario de Canarias, del hospital en Tenerife, han protestado por la excesiva carga de trabajo que soportan. La gerencia asegura que se está trabajando en un plan de contingencia para poder atender a los pacientes que deben esperar, según el colectivo Isaac Tacoronte, hasta 10 horas para ser atendidos. Son los trabajadores del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias, aseguran estar colapsados por la situación que vive. Cada día tienen una media de 270 pacientes, a los que hay que añadir los pacientes que ya asistían la jornada anterior. Algunos de ellos tienen que esperar hasta 11 horas para ser atendidos. Profesionales que acumulan cansancio, fatiga, muchos de ellos han solicitado ya el traslado y además aseguran que esta situación no solamente afecta al paciente, sino a otros centros de la isla, como el Centro de Salud de San Benito. Es decir, aquí hay que hacer un estudio bastante más importante de las repercusiones de esa sobrecarga, ya no solo en el aspecto emocional, sino también sobre la salud física de los trabajadores. Que tenemos mucha cantidad de pacientes que no está siendo atendido en tiempo. Es decir, ¿cómo cuantificamos los usuarios si las horas para ser atendidos en algunos casos llegan a 11? Entre los jóvenes se ha puesto de moda vapear o fumar pipas de agua. Hay, entre muchos, la falsa creencia de que esta práctica es menos nociva para la salud que el tabaco habitual, y no es así. De hecho, una campaña está concienciando a la población más juvenil sobre esta realidad. Esos sabores no sé qué tienen, no sé qué tiene eso dentro porque realmente no lo sabemos. Contiene sustancias tóxicas y altamente peligrosas para la salud. Sin embargo, el vapeo se percibe como una práctica menos nociva, sobre todo entre los más jóvenes. Casi el 50% de los jóvenes entre 14 y 18 años han usado el vapor en alguna ocasión. ¿A qué es debido esto? Según los expertos, a esa falsa sensación de seguridad por el uso de sabores y también porque en Canarias, en algunos establecimientos, pueden adquirirlos incluso menores de edad. ¿Está normalizado en tu entorno? Sí, muchísimo. Sí, muchísimo, la verdad. Sobre todo de fiesta. Lo he probado, pero me parece fatal. Una realidad que ha hecho que el Cabildo de Tenerife lance la campaña Que no te engañen, vapear daña tu salud. El grupo de 15 a 24 años es el que muestra las mayores prevalencias de consumo. Relacionado con alteraciones en el desarrollo cognitivo normal y óptimo de un niño de esa edad. Se trata de una mezcla de productos químicos que se han asociado a efectos graves y en algunos casos irreversibles. Una campaña de cartelería en la vía pública que pretende llegar a 3 millones de personas para concienciar sobre los peligros de esta práctica. La Asamblea General del Consorcio de Aguas de Lanzarote ha aprobado desestimar la subida de tarifas de agua previstas por Canal Gestión en los ejercicios 2019 y 2024. Esta decisión se produce después de conocer la resolución del Gobierno de Canarias, que señalaba que la subida es improcedente por el alto volumen de pérdidas en la red. El Ayuntamiento de La Frontera adjudica el contrato de suministro de energía eléctrica por algo más de 183.000 euros. La comercializadora adjudicataria dotará de energía de alta y baja tensión a todos los lugares públicos del municipio. En la agenda deportiva hoy tenemos surf, motor, mucha competición europea, Armando, y una renovación inesperada. Eso es, la de Pepe Mel, el técnico del Club Deportivo Tenerife, que lleva solamente mes y medio en el conjunto blanquiazul
y el equipo sigue en descenso. Sin embargo, habían quedado para estas fechas para hablar sobre esa posible renovación, pues ya se ha producido, el trabajo del técnico ha convencido y se espera que la mejoría de resultados, el pasado fin de semana victoria, pues también se consolide en el resto de la temporada. Después escucharemos a Pepe Mel, que por cierto el partido del domingo del Tenerife parece que va a ser aplazado, suspendido, porque se enfrenta al Levante, que ha solicitado esa suspensión, equipo afectado también por la Dana. En la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, pues también llegó a mitad de temporada, empezada ya la temporada, pero también han mejorado los resultados, aunque viene de perder frente al Atlético de Madrid. El balance es positivo. ¿Por qué? Pues según el técnico y los jugadores, por los pequeños detalles, muchos y pequeños detalles. Después lo repasamos. Y llega este fin de semana Rally del Regional de Asfalto, donde podría convertirse en campeón del Mundialito Canario Geray Lemes, el conejero. Le saca 80 puntos al segundo, al palmero Miguel Suárez, pero ya podría conseguirlo matemáticamente este fin de semana y lo veremos en Televisión Canaria. Aquí lo veremos. Armando, gracias. Enseguida la crónica deportiva. Antes un apunte más. Polígono es el nombre de un espectáculo teatral que se adentra en la historia del movimiento vecinal del barrio de Ginamar, en Gran Canaria, a finales del siglo XX. Su estreno está programado para el próximo 22 de noviembre en el Guiniguada. Es la culminación de 2 años de trabajo. Vecinos y vecinas, historiadores, profesionales de las artes escénicas, todos han trabajado en conjunto para crear una historia que mezcla ficción y realidad en el Ginamar de los años 80 a través de un formato teatral muy concreto, el teatro documento. Es un espectáculo único, es diferente y creo que tiene mucha identidad y es muy local. Y es una cosa muy loca, pero creo que va a quedar muy guay. El proyecto reivindica la importancia del trabajo de los propios vecinos en la construcción de la comunidad ginamera y lo hace desde el propio título, Polígono. Porque sí me siento orgullosa de pertenecer a un polígono, sí soy una poligonera, no hace falta irte tan lejos de ir a yo Simón de Beauvoir, que bien Simón de Beauvoir, para adelante, pero mi vecina, la del Quinto, también es un referente. Por ello han contado con los testimonios de aquellas y aquellos que llegaron a una zona repleta de precariedad. Cuando lleguemos aquí no teníamos dónde vivir y aquello sin agua, sin luz, sin colegio, sin nada, sin nada. Y lo convirtieron en su hogar. La gente antes le daban vergüenza decir que vivían en el polígono Ginamar. Y ahora pues se sienten orgullosos. El espectáculo Polígono se estrenará los próximos días 22 y 23 de noviembre en el Teatro Guiniguada. Así terminamos. Se quedan con la previsión del tiempo. Deportes, y no olviden la cita esta noche 20:30 en la segunda edición. Siempre informados pueden estar en nuestra web, redes y en la Radio Canaria. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.